Ante los diferentes problemas medioambientales que nosotros tenemos, ¿correcto? Producto de la actividad humana, en el año de 1992, la Organización de las Naciones Unidas, con todos sus países miembros, plantearon ya la necesidad de la conservación, en este caso, de la biodiversidad en el mundo, porque ya se adelantaron 30 años atrás, ya había este problema de la contaminación ambiental, del cambio climático y de otros factores que alteraban, en este caso, en el desarrollo de la vida. Entonces ya se tenía que ejecutar ciertas acciones. Pero en el año de 1972, 50 años atrás, muchachos, ya se habló de lo que es preservación de la diversidad biológica. Entonces, existe la importancia por parte del ser humano de poder justamente mitigar los daños que le está ocasionando, preservando su biodiversidad. Ahora, la ONU o la Organización Mundial de las Naciones Unidas declara Día Internacional de la Biodiversidad justamente esta fecha, el 22 de mayo de todos los años nosotros conmemoramos el Día Internacional de la Biodiversidad. Un momento de reflexión, un momento de alto que se puede hacer en las actividades, sobre todo educativas, para que nosotros reflexionemos cómo estamos aportando respecto a este campo. ¿Qué cosa es la biodiversidad? A ver aquí, por favor. Nosotros hablamos de biodiversidad, en un primer aspecto se va a referir a la variabilidad entre todos los organismos vivientes o los seres vivos, ¿correcto? Ahora, estos seres vivientes, eh, podemos hablar, por ejemplo, de todos los organismos terrestres, marinos, acuáticos, ¿correcto? Van a tener diferencias entre individuos de la misma especie y también entre individuos de distintas especies. Pero también se tiene que hablar, así como los complejos ecológicos. También hablas de biodiversidad cuando tú te refieres a los diversos ecosistemas que existen en el mundo. Y estos ecosistemas no vienen pues solos, vienen acompañados de seres vivos y los seres vivos traen su propio material genético. Entonces, cuando tú me hables de biodiversidad, tú te estás refiriendo a la diversidad de las especies, a la diversidad de los ecosistemas y a la diversidad genética. ¿Correcto? Me estás haciendo mención a tres niveles de la biodiversidad. Analicemos cada uno de ellos. El primero, por ejemplo, hay una biodiversidad genética, o también llamada intraespecífica, que se refiere básicamente a las variaciones entre los genes de los individuos de una especie. Y esto se va a poder observar justamente, principalmente dice, en las mutaciones. Observemos lo que tenemos aquí. Aquí tengo 4 individuos que pertenecen a la misma especie. Tengo el primero, el segundo, el tercero y el cuarto individuo. Pero las 4 estructuras jóvenes tienen variabilidad genética, ¿correcto? Esto es biodiversidad. Genéticamente, la composición genética de cada uno de los individuos es distinto uno a otro y nosotros lo podemos observar justamente en los rasgos físicos que podemos visualizar o en todo caso analizar u observar. Igual ocurre con las maricas, mira con las mariquitas, por ejemplo. Hay una variabilidad aquí. En el ser humano ni qué hablar. La piel, la forma del cabello, el color de ojos, la estatura. Son muchos los rasgos que van a diferenciarse dentro de una misma población. Entonces, yo quiero concluir esta parte diciendo, ¿no?, que los genes es la materia prima de la selección natural. Mientras más
variabilidad genética exista en una población, mejores oportunidades de supervivencia y de evolución tendrá la especie. Vamos a lo que es la biodiversidad de especies, o también llamada biodiversidad interespecífica, ¿correcto? Acá, chicos, vamos a hacer mención a algunos datos importantes que acá les tengo anotados. A ver, un toque, por favor. Aquí está. Bien, ¿a qué se refiere con biodiversidad de especies o interespecífica? Esto nos expresa la riqueza o el número de especies diferentes que están presentes en determinado ecosistema, región o país. Si nosotros nos vamos a nuestro país, el Perú, por ejemplo, en el Perú tenemos 25.000 especies de plantas autóctonas. Ya somos el quinto puesto a nivel mundial en cuanto a esta variedad. Tenemos el 10% de todas las plantas del mundo. En cuestión, por ejemplo, de fauna, tenemos 2.000 especies de peces. Somos el primer puesto a nivel mundial. Tenemos el 10% de todas las especies de peces del mundo. Tenemos 1.701 especies de aves, 251 especies de anfibios, 361 especies de mamíferos, ahí estamos en el sexto puesto, y tenemos 297 especies de reptiles. Ah, o sea que nuestro Perú es considerado un país mega diverso, ¿correcto? Nosotros ostentamos el quinto puesto justamente en esta categoría de los países megadiversos a nivel mundial. Vamos con la otra parte. Ahora hablemos de la diversidad de ecosistemas. Nuestro Perú, por ejemplo, posee una diversidad de climas, ¿correcto? Con decirles, por ejemplo, que el 13% de los bosques tropicales a nivel mundial están en el Perú, el 13%. Esto genera, con la presencia de la cordillera de los Andes, genera, por ejemplo, que el Perú presente 11 ecorregiones, 84 zonas de vida de las 117 que existen en el mundo. Entonces, ¿qué cosa significa esto? Que nuestro país tiene numerosos y diferentes ecosistemas. Y cada ecosistema, chicos, eso también que quede bien claro y grabado, cada ecosistema no viene pues solo, viene integrado con su diversidad de especies, ¿correcto? Y la diversidad de especies va a traer diversidad genética. Entonces, ¿por qué nuestro Perú tiene tanta variedad de especies? Porque tiene una gran diversidad de ecosistemas. Quiero concluir esta parte especificando la importancia de la biodiversidad, ¿correcto? Primero, en el aspecto de la ecología, recuerda que la biodiversidad, ahora estamos hablando de biodiversidad de seres, de ambientes y de la cuestión genética. En esos tres niveles tienes que abarcarlo. Estas estructuras son reguladoras de los flujos de materia y energía, van a proporcionar soporte, regulan la temperatura y el clima. Lo hemos visto en clases pasadas cuando hemos hablado de las cadenas alimenticias, del flujo energético que existe entre el medio ambiente y el ser vivo. En el aspecto económico, la biodiversidad pues proporciona vestimenta y alimento a todas las especies vivas y al ser humano específicamente en lo que es vestimenta, pero también proporciona toda la materia prima para que el ser humano pueda realizar actividades como agricultura, industria y ganadería. En el aspecto científico, mira, por favor, esto no está en tu texto, pero lo estoy mencionando para que tú tengas una idea concreta acerca de lo que es biodiversidad. En el aspecto científico, saber entender que la biodiversidad siempre va a ser una fuente de estudio permanente para la comunidad científica. En el aspecto cultural, la parte cultural es inherente del hombre, es algo que el hombre va a mostrar, ¿ya? Como factor cultural, ¿no es cierto?, de su propia identidad. Por ejemplo, va a constituir
el capital cultural. Un grupo de humanos, una comunidad, resalta, por ejemplo, sus potajes alimenticios, resalta su vestimenta, resalta sus paisajes, resalta su idioma, resalta sus danzas, resalta su música, que esté enlazada directamente con lo que es la biodiversidad. O preguntémosles a los amigos del Valle del Colca, ¿qué cosa es lo que venden hacia el mundo? ¿No venden su cultura, expresando su biodiversidad? Y en el aspecto recreativo, pues estos destinos que tengan biodiversidad se van a convertir en destinos turísticos para la recreación y la distracción. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna consulta que tengamos? No, profesor. Todo claro entonces, ¿no? Sí. Sí, profesor. Listo, vamos a continuar entonces, ¿ya? Si es que hay alguna preguntita, alguna duda, sírvanse a hacerlo. Bien, vamos a continuar ahora. No estoy usando cámara, muchachos, porque estoy con corte de fluido eléctrico. Estoy tratando de ahorrar toda la energía posible. Sí, continuamos. Vamos a hablar acerca de los servicios básicos, ¿correcto? Esos servicios básicos que nos va a proporcionar lo que es la diversidad, la biodiversidad. Entonces, nuevamente te hago entablar lo siguiente. Cuando tú hables de biodiversidad, tú me hablas de 3 niveles. ¿Cuáles son esos niveles? Menciónenme. El primero, genético. Otro, y me han dicho que todo está claro, ¿ah? Especies, gracias André, y falta uno, ecosistemas. Tú cuando hables de biodiversidad me hablas de esos 3 niveles, ¿correcto? En lo genético, la biodiversidad o diversidad genética, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas. A la diversidad genética se le conoce como intraespecífica y a la de especies como interespecífica. No olvidarse eso. Ahora, esa biodiversidad va a brindar servicios básicos al ser humano. Son, dice, los beneficios que aportan los ecosistemas y en este caso actividades. Y no solo al ser humano, la biodiversidad, como nosotros ya lo sabemos, sustenta a todo el ecosistema en su conjunto, o sea, y vinculamos en este caso a los otros seres vivos. El primer servicio es el servicio de aprovisionamiento. Aprovisionar significa abastecer, ¿correcto? Entonces, dice, incluye la serie de bienes y productos que se obtienen de los ecosistemas. ¿Qué cosa nosotros obtenemos de un ecosistema? Obtenemos el alimento diario, obtenemos agua para nuestro consumo, para la agricultura, obtenemos recursos energéticos. Mira, la electricidad, yo qué sé, el gas, el petróleo, ¿de dónde viene? Viene pues justamente de los recursos que tiene, en este caso, la diversidad de ecosistemas, las materias primas, los minerales, los recursos genéticos, los recursos medicinales. Todo ello proviene de la biodiversidad. Acá, por ejemplo, me dice gomas, frutas, madera, leña, agua, plantas medicinales, materiales de construcción, recursos genéticos, pieles. Todo eso aprovisiona la biodiversidad. Aprovisionar es abastecer. Pasamos. Ahora viene el servicio de regulación y soporte. El término ya te está diciendo, va a haber regulación. Hemos dicho hace instantes que la biodiversidad, por ejemplo, regula, ¿no?, el flujo de energía dentro de los ecosistemas, regula el clima, ¿correcto? Y eso es lo que va a pasar aquí.
El servicio de regulación son provistos de manera indirecta a partir de los procesos inherentes al ecosistema. ¿Cómo el medio ambiente puede mejorar, por ejemplo, la calidad del aire? ¿A través de qué organismos? ¿Cómo puede regular el clima, el control de la erosión, el mantenimiento de los ciclos, la purificación del agua? ¿Cómo lo va a hacer? Gracias a la interacción que existe entre el biotopo y la biocenosis. Entonces, ahí se va a poder regular todo este tipo de mecanismos que estamos mencionando. Entonces, cuando te hablan de regulación, son aquellos que se obtienen en los procesos ecológicos que regulan el estado de la biosfera, ¿correcto? Para darle, por ejemplo, equilibrio, ¿no es cierto? O lo que nosotros hemos llamado homeostasis. Entonces, ¿qué pueden regular? Por ejemplo, el gas, el clima, pueden dar prevención frente a los disturbios, regular el agua, provisionar de agua, tratamiento de desechos. Un claro ejemplo, ya empieza a hacer bulla. Un claro ejemplo, muchachos, de que pase ese pata, ¿ya? Ya se fue. A ver, un claro ejemplo de regulación es, por ejemplo, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, ¿correcto? A través de estos ciclos se puede eh, entender, por ejemplo, que se va a poner en contacto directo ciertos materiales que van a transitar continuamente a través de los ecosistemas. Y por último, tenemos los servicios culturales. A ver aquí, vamos a hablar de los servicios culturales. ¿Sí? Eh, Cuando tú hables de los servicios culturales son proporcionados por la biodiversidad y se hace referencia a los beneficios no materiales que se obtiene de un ecosistema. La cultura es algo propio del hombre, es algo que el hombre forma gracias a los ecosistemas, a la biodiversidad que tiene. Hace instantes hablé, preguntemos a los amigos, por ejemplo, del Cañón del Colca, qué cosa es lo que ellos ofrecen hacia Arequipa, hacia el Perú, hacia el mundo. Ellos ofrecen su cultura en su vestimenta, en su alimentación, en, en sentirse orgullosos, por ejemplo, por la geografía que tienen, ¿correcto? Por la presencia de sus animales. Entonces, ellos tienen un acervo cultural que va a estar marcado en esa diversidad cultural que nosotros vamos a encontrar en diferentes regiones, ¿no? Las relaciones sociales. Esta biodiversidad genera, por ejemplo, los valores educativos, puede ocasionar, por ejemplo, lo que es la recreación, el ecoturismo, se puede plasmar a través del arte, ¿correcto? En el arte está vinculado la música, está vinculado el teatro, la pintura y todo aquello que tenga que ver netamente con los valores estéticos. La biodiversidad genera conocimientos, que va a generar herencia cultural, que vas a dejar a tus descendientes. Puede propiciar valores espiritinencia y también lo que es una inspiración personal. Eso es el servicio cultural que nace de la biodiversidad. Vamos ahora a hablar respecto a los peligros a los cuales está afrontando la biodiversidad. El primero es el cambio climático. En el caso del cambio climático, tenemos que decir que son las alteraciones de las condiciones climáticas. Eso es cambio climático. Entonces, esto está forzando a que las especies puedan adaptarse. El cambio climático está generando que muchas especies tengan que adaptarse de manera acelerada, pero a veces las especies no llegan a interaccionar y se extinguen o simplemente migran a otros ecosistemas.
Entonces, ¿quién está produciendo esto? Es el calentamiento global, producto de la emanación de muchos gases efecto invernaderos, como el caso, por ejemplo, del CO2, ¿correcto? Que es el gas principal. Tenemos el caso del metano, que está en segundo puesto. Entonces, ¿qué están haciendo estos gases, no? Te voy a hablar de estos dos sobre todo. Nosotros tenemos que los rayos solares llegan constantemente a la Tierra, y eso es bueno. Y muchos de esos rayos son refractados nuevamente hacia el espacio. Eso también es bueno. Entonces, esto ocasiona que en la Tierra nosotros tengamos un 15%, un 15 grados centígrados de temperatura promedio, ¿no es cierto? Y hace factible que sea la vida, que se realice la vida. Ahora, la presencia de estos gases, lamentablemente está ocasionando que estos rayos solares, pues, queden retenidos aquí en la Tierra. Entonces se va a formar como una especie de forro, una especie de plástico en la parte de la atmósfera que va a impedir que los rayos puedan salir de manera natural hacia el espacio, ocasionando que la temperatura se eleve. La temperatura se ha elevado 1 grado en el planeta ya, aproximadamente va a ser 1 grado. Y eso está trayendo consecuencias como temperaturas más cálidas, tormentas inmensas, propagación de enfermedades, olas de calor fuerte, derretimiento de glaciares, huracanes, cambio de ecosistemas y extinción de especies. Ahora, el Polo Norte ha tenido un acelerado proceso de derretimiento. Prácticamente el 60% del Polo Norte ya se perdió, ya se han perdido nuestros glaciares. En el Perú, por ejemplo, hay un retroceso grave de los glaciares y esto va a traer consecuencias para todas las especies vivientes. El primer peligro es el cambio climático. El segundo es la persecución directa de las especies y la sobreexplotación. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos el problema de la caza de las especies y de la sobreexplotación de los recursos. ¿Sí? En los años 60, en el Perú, por ejemplo, se hizo un censo de cuántas vicuñas teníamos a nivel nacional. Y esto nos botó una cifra de 4.000 vicuñas. En todo el Perú. Y esto fue pues una cachetada para la idiosincrasia cultural peruana. Nosotros tenemos a la vicuña en nuestro escudo y nunca se la protegió. Entonces el gobierno estableció leyes de protección muy drásticas, sobre todo contra los cazadores furtivos. Estableció, por ejemplo, zonas de reserva para poder proteger a esta especie. Y estamos en el año 2022 y tenemos que decir sí se salvó a la especie a través de leyes muy fuertes y drásticas contra los cazadores furtivos. Pero eso en una especie, si nosotros nos vamos a nuestro mar peruano, ¿cómo se depreda el mar? ¿Cómo se destruye el mar con la pesca, esta pesca industrial que realiza ni siquiera el propio peruano, sino lo realizan transnacionales, sobre todo chinas, ¿no es cierto?, que arrastran todo tipo de seres, en este caso de los recursos hidrobiológicos. Entonces, eso tenemos que condenar, eso desaparece la especie. La sobreexplotación de recursos, ya sean, por ejemplo, en la selva, la madera, ¿no? La tala de árboles, o en la corteza terrestre, lo que vendría a ser en este caso la minería. Ellos ocasionan depredación, destrucción de los ecosistemas que atenta contra la vida. ¿Qué más tenemos? Ya para terminar, me faltan 2 diapositivas, es la alteración de los hábitats. Aquí, por ejemplo, chicos, saber especificar, por ejemplo, que va a haber, cuando hay fragmentación de un hábitat, la fragmentación es una de las formas de alterar los hábitats y conlleva impactos negativos. Estas perturbaciones pueden ser de manera natural, como el caso de los incendios, los derrumbes, las inundaciones y otros, pero hay una intervención humana o antrópica, como por ejemplo la deforestación, esto es deforestar, desecación de humedales,
ampliar la frontera agrícola, la construcción de carreteras, de viviendas. Observa, por ejemplo, esta foto tomada, le he sacado de acá, de nuestros cerros, ¿correcto? ¿Qué cosa ha hecho acá el hombre? Ha invadido para construir vivienda. Pero antes, ¿qué cosa era este lugar? ¿Acaso no habían plantas? ¿Acaso no habían aves, reptiles, mamíferos en estos sectores a los cuales se les ha excluido, simplemente se ha invadido su hábitat y todos esos seres han tenido que escapar o simplemente morir? Igual en este caso de lo que viene a ser la deforestación. Y terminamos con lo que son las especies invasoras. ¿Sí? ¿Qué cosa es una especie invasora? Es una especie foránea que ha sido introducida en un área que no le pertenece. Esto genera competencia con las especies autóctonas. Van a luchar por los recursos alimenticios, muchas veces van a ser desplazadas de sus hábitats, las especies autóctonas, y esto genera graves alteraciones, en primer lugar, a las especies autóctonas, a la diversidad de especies propias de un lugar, y en segundo lugar, al propio ecosistema. Un ejemplo es la trucha. La trucha es un pez carnívoro de Norteamérica que fue traído a nuestros ríos, ¿ya? Y de ahí se pasó a nuestros lagos, lagunas, y hoy en día compite con peces, como el caso del lago Titicaca, de los suches, las carachas, por ejemplo, que las está exterminando. En el caso, por ejemplo, de la rana gigante del Titicaca, este es el principal enemigo que se consume los huevos cuando estos animales desovan. Otra especie invasora es el eucalipto, por ejemplo, traído por los españoles en el virreinato para lo que es la minería. ¿Ya? El eucalipto es una planta de, por ejemplo, de Australia, ya es una planta autóctona de Australia, pero que ha sido puesta en el Perú. Y esto ha desplazado a nuestras quenias, a nuestros molles, a nuestros vilcos, que son plantas autóctonas. Vámonos a la parte práctica, por favor. Si hay preguntas, hacerlas, muchachos. Profesor, un favor, Dime, dime. ¿podría retroceder 2 diapositivas? Hija, les he compartido ya las diapositivas, ¿no? Justamente previendo que no había luz, de repente tenía que trabajar por celular, ya la tienes en tu Classroom. Todas las diapositivas están ahí, ¿sí? Ya, gracias, profesor. Ok. Se ubican, por favor, en la pregunta 3.8. Ahora no. ¿Dónde estás? Acá estás. Sí, ya les compartí su material, ya lo tienen. Está en PDF y está también en lo que es el PowerPoint, ¿ya? Bien, tienen una lectura, chicos, para ustedes realizar. Vamos a trabajar preguntas pares, ¿ya? Dependiendo. Vamos acá, la 38 dice, la imagen muestra una zona de reserva nacional del Manu, donde se puede distinguir diferentes organismos. Pregunta, dice, lo cual nos da un ejemplo claro sobre la diversidad. ¿Qué tipo de diversidad? Si me está hablando de organismos. ¿Cuál sería mi respuesta acá? Genética, interespecífica, intraespecífica. A ver, ¿cuál sería nuestra respuesta? Estás mirando el Manu, ¿ya? El Manu es un parque nacional, donde tú vas a distinguir numerosas especies u organismos vivientes. ¿Qué tipo de, de diversidad estás observando? ¿General? Interespecífica. No. Interespecífica, ¿no es cierto? Estás observando diversidad de especies. Correcto, gracias por la respuesta. Aquí estás observando una diversidad de seres vivos, plantas, loros, nutrias. Bueno, no logro ver acá, acá tienes un jaguar, por ejemplo, es diversidad
diversidad de especies o diversidad intraespecífica. Vamos a otra. Vamos con falso verdadero, ¿me ayudas? Respecto también a la biodiversidad, los manglares, las sabanas, los bosques tropicales pertenecen al nivel de diversidad de ecosistemas. Verdadero. 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 Correcto. Ahora acá, claro, los diferentes camélidos presentes en la Reserva Nacional de Pamba Galeras, ubicadas en Ayacucho, representan una diversidad genética. Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. A ver, Verdadero. los diferentes camélidos representan una diversidad genética. Esto es falso, porque los camélidos para mí van a ser diversidad de especies. ¿Me dejo entender? Cuando te habla de camélidos te está hablando de llamas, de alpacas, de vicuñas, de guanacos, está generalizando. Ahora, no, y si fuera, por ejemplo, de vicuñas, te está hablando directamente, en este caso, de seres vivos. No te está hablando del aspecto genético. Ahorita vamos a ver una. En la otra, en el nivel ecosistema están incluidos una gran variedad de especies. Verdadero. Claro que sí. Verdadero. Esto sí es verdad. En un ecosistema, el ecosistema no está solo. El ecosistema viene en paquete, ¿no? Viene con todos sus seres vivos y viene con su diversidad genética. Entonces tu respuesta aquí es la A. Vámonos a una preguntita muy importante acá. Mira acá. Una persona está cultivando rosas en su jardín. ¿Ya? Tú estás cultivando rosas en tu jardín. Y al cabo de cierto tiempo obtiene flores con variedad de colores muy llamativos. Y te pregunta, indique a qué nivel de la biodiversidad corresponde el ejemplo. A ver, intraespecífica, intraespecífica. Intraespecífica. ¿Qué me dices tú? Sí, Intraespecífica. intraespecífica. ¿A qué se está refiriendo? A la diversidad genética, ¿no es cierto? ¿Por qué? Tú estás observando que cultivas rosas, pero después te aparecen rosas blancas, rosas naranjas, ¿correcto? Esa es una diversidad genética o intraespecífica que muestran las especies. Es lo que te he mostrado, pues, el color de ojos y todo ello. 41. Actualmente hay muchas amenazas a la diversidad biológica, como la fragmentación de hábitats, ya la utilización excesiva de los recursos o sobreexplotación, la introducción de especies exóticas invasoras, entre otras. Dice, esta última, a nivel de la biodiversidad, genera mayor impacto negativo. ¿Dónde? ¿De quién me está hablando de la última? De la introducción de las especies invasoras. ¿A quién va a causar daño esto? A la diversidad ecológica, interespecífica, genética, interespecífica, o al hábitat. A ver, chicos, ¿a quién genera daño? Cuando tú introduces una especie foránea, por ejemplo, la trucha, hemos dicho, ¿a quién perjudica la trucha? ¿Al hábitat? ¿Va a perjudicar al hábitat? Sí, pero primeramente perjudica a la diversidad de especies. Está destruyendo, por ejemplo, hemos dicho a los uches, a los bagres, a las carachas, a las ranas gigantes, las está destruyendo. Les está quitando su alimento, les está quitando su hábitat, está comiéndose sus huevos. Entonces, quien primeramente se perjudica son las especies autóctonas. 42. En espacio, dice, celebrada por la Organización de las Naciones Unidas en Río de Janeiro de 1992, se reconoció la necesidad mundial de conciliar la preservación futura de la biodiversidad con el progreso humano
según los criterios de sostenibilidad promulgados en otro espacio, Nairobi, el 22 de mayo de 1972. ¿Cuál es tu alternativa que completa? La D. La D, ¿no es cierto? Porque nos está hablando de una cumbre. Y esta cumbre nos habla de biodiversidad. No nos está hablando de diversidad ecológica, sino de biodiversidad. Esto, por favor, no te vas a olvidar, está en tu texto. Lo tienes también en tu diapositiva. Vamos con la 43. A ver acá. La importancia de la diversidad biológica se resume en sus principales servicios ecosistémicos o ambientales, como sumideros de carbón, regulación de clima, reducción de la erosión, purificación del aire. Estos últimos constituyen ¿qué tipo de servicio? A ver. Claro que sí, ¿no es cierto? Acá tenemos, vamos a tener el servicio de regulación, de soporte, ¿ya? Regulación, en este caso, de los diferentes materiales en el ecosistema. Y terminamos con esta de aquí. Dice, en la siguiente imagen se puede observar una carretera que atraviesa un bosque provocando cierto tipo de aislamiento de las especies presentes en cada parche, ¿correcto? Identifique qué peligros para la biodiversidad representa. A ver, se está colocando una carretera en la selva. ¿Cuál será? Muy bien. Acá estamos viendo una fragmentación del hábitat. ¿Ya? Estamos viendo una fragmentación del hábitat. Bien, chicos, hasta aquí nuestro trabajo del día de hoy. Sí, un abrazo para cada uno de ustedes. Ya tienen su material, a consultarlo, por favor. Nos estamos viendo. Muy buenos días. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesor, cuídese. Cuídese, hasta luego.